vayan al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer desde el verso 17. Es una historia conocida. Yo recibí de parte de un hermano esta dirección, y en estos días le preguntaba al Señor qué era lo que me quería hablar para poder compartirlo. Y dice la palabra: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Acab era el rey, y cuenta la historia que Acab fue uno de los reyes más malvados de los que menciona la Biblia. Era un hombre irrespetuoso, era un hombre con mucho poder y que estaba totalmente desinteresado por las cosas del Señor. Pero lo peor de todo es que llevaba al pueblo de Dios por el mismo camino. La idolatría era lo que principalmente lo separaba del Señor. Pero en esta ocasión se para frente al profeta Elías. Y cuando se encuentran, Acab, insisto, le dice a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? La palabra turbar significa alterar, agitar, perturbar. Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Aquí Elías, el profeta, se para frente a este rey poderoso y sin titubear le dice: no, el que está turbando al pueblo sos vos, no yo. Muchas veces a los evangélicos, aquellos que predicamos la palabra de Dios, aquellos que profetizamos en el nombre de Dios, aquellos que hablamos de la luz de Cristo sobre las tinieblas, muchas veces nos dicen: pará. Tal vez no utiliza la palabra turbar, pero dice: no, sí, está bien, pero otra vez con esas cosas, no. ¿No ves que se pone mal? Y eso fue lo que pasaba. Acab lo acusaba de que al profeta, de que él estaba predicando la palabra de Dios y estaba sacudiendo el mundo espiritual, y a él no le convenía. ¿Sabe qué pasa? Que este lugar a muchos no les conviene. ¿Cuánto me entiende lo que le estoy diciendo? Que muchas veces si usted habla del Señor, en ciertos lugares no le conviene, porque a algunos se le termina el negocio. Porque ¿sabe por qué?
Porque el Señor, cuando se manifiesta en una persona y comienza a transformarla, hay muchos que son manejados como títeres. ¿Se acuerdan los títeres? Para acá, para allá, sentate, parate. Así nos tiene el pecado. Y cuando el Señor viene a nuestras vidas, eso comienza a cortarse. Entonces aquellos que operaban y que hacían negocios con nosotros, se les termina. ¿Cuántos me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo? Dígame amén. Amén. El verso 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que comen en la mesa de Jezabel. Para los que no saben, Jezabel era la señora esposa de Acab. Y Acab era una persona, en mi barrio le decían pollerudo, no sé cómo le deben decir en el suyo, gobernado, ¿se acuerdan? Ahí lo conocen, ¿no? Más o menos. Y esto le pasaba acá. No acá, acá. El tipo no hacía nada si no, la mujer no le decía. ¿Conoce a alguien así? Y esta mujer, obviamente, si dijimos que el rey Acab está catalogado entre los peores hombres de la historia, guiado por su mujer, me da la impresión de que la mujer no era de la más buena tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Se están riendo pero a carcajadas. Entonces, Elías nos desafía: siga esos 450 de aquellos y 450 que van a comer con Jezabel, tráelos y vamos a ver cuánto, casi digo ¿cuántos panes son 3 botas? Le dijo. En realidad creo que le dijo otra cosa. En el verso 20 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, los dioses falsos, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Qué tremendo, ¿no? Porque aquí Elías estaba solo, pero en realidad él sabía que no estaba solo. El Dios Todopoderoso estaba con él. Amén. Tal vez el Señor le está hablando a alguien en esta tarde. Tal vez se siente solo. Frente, no sé, a lo mejor serán 450, 5, 20, 30. Que te están afligiendo, que te están presionando. Pero en esta noche dice el Señor: quédate tranquilo. Yo estoy contigo. No estás solo, no estás sola. Aleluya. Elías, decíamos, confronta al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar así? En el medio. Pregúntale
que tenés al lado, ¿hasta cuándo vas a estar así? Sí, pregúntaselo. En el medio, un día acá y un día allá. Así estaba el pueblo. Y le dijo claramente, si ustedes creen que Jehová es Dios, pues síganlo a Dios. Aflojar con los curanderos, aflojar con los brujos. Determinate a seguirlo. Pero para eso vas a tener que ser obediente y alinearte con sus cosas, con su mandamiento, con su palabra. Y si cree que Baal es el rey, es el Dios, seguilo definitivamente. Porque la palabra es clara. Frío, caliente, a los tibios, ¿sabe qué hace el Señor? ¿Usted quisiera que el Señor lo vomite? ¿Vio qué feo cuando lo vomitan? ¿No nunca lo vomitaron? En el colectivo, por ejemplo. Yo tuve muchos años trabajando en el colectivo. ¿Sabe lo que es limpiar una vomitada en el colectivo? No saben lo que es por eso. Ahora, ¿por qué no toma una definición entonces? Y se decide. Porque el Señor hasta nos da eso, el libre albedrío. ¿Vos pensás que Baal es el Dios? Seguilo a Dios, seguilo a Baal. No estés en el medio. Yo estuve mucho tiempo en el medio. Yo estuve coqueteando con Baal y con Dios. Hasta que me di cuenta dónde realmente tenía que estar. Pero el Señor es el tan bueno que te dice, vos elegí, Mario. Acá nadie te va a decir nada, vos elegí. Puedo decir Mario, puedo decir Roberto. Amén. Voy a seguir, pues. Porque van a tomar una decisión, porque vamos a quedar dos solos, ¿no? Así le dijo Elías. El pueblo, ¿qué es lo que pasaba? Estaba espiritualmente pobre, estaba espiritualmente débil. A tal punto que el Señor le dice que haga esto. ¿Cuánta gente está como aquel día? Muchos ven la respuesta de Dios, pero no se deciden. ¿Por qué? Por la idolatría, por la carne, otra vez la carne, con lo cara que está encima. El pecado, qué sabroso que es el pecado. El mundo, las tradiciones, la cultura, muchas veces estas cosas juegan un papel importante en nuestras vidas. Y eso es lo que nos hace dudar. Pero el Señor es claro aquí, se para frente al pueblo y le dice, como yo le estoy diciendo hoy a ustedes, si ustedes realmente creen que Jehová es Dios, síganlo. Ahora, si creen que no lo es, déjenlo. Amén. Verso 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Aquí el profeta vuelve a desafiar. Él le dice, solo yo he quedado de los profetas. Ellos son 450 y el pueblo seguía indeciso.
Porque como les dije recién, yo entiendo que el pueblo estaba indeciso porque estaba débil espiritualmente. Elías estaba solo y del otro lado de la calle había 450 hombres. Y ahora yo le pregunto, con los ojos naturales, ¿tenía alguna chance Elías contra 450? Dígame la verdad. Verso 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la gente quiere ver para creer. ¿Hola? ¿Está funcionando? Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Es más, les dio la ventaja, tomá. Empiecen ustedes, a ver. Miren la seguridad y la fe que tenía el profeta. Pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Verso 26. Ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía y diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino y tal vez duerme, y hay que despertarle. Fíjese la tranquilidad que tenía Elías, que hasta los verdugueaba. A ver, griten más fuerte para que lo escuchen. Capaz que está durmiendo el Dios de ustedes. No se escucha nada. Sigan, sí, imagínense 400 tipos. Y el otro allá. Me lo imagino con el control remoto mirando la Champions League. Elías, ¿no? Tranquilo. Y nada sucedía. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. El verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y esto me decía, ¿usted sabe que es un altar para el Señor? ¿Cuánto lo sabe? Y el que no lo sabe hoy. ¿Y qué había visto Elías? Tuvo que reordenar el altar porque estaba arruinado. El Señor le está hablando a alguien en esta tarde. ¿Qué hiciste?
yo preservé, que separé. ¿Para qué hizo un milagro con tu vida? Para que después la tires a la marcha. ¿Cuántos hemos descuidado el altar? Y se arruinó, se oxidó, se puso feo. El Señor nos está diciendo que comencemos a ordenar el altar. Porque quizás ese altar está arruinado. Y dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Tal vez entiendo que el profeta vio que estaba tan arruinado el altar que decidió hacer uno nuevo. Tal vez sea necesario hacer un nuevo hombre o una nueva mujer, porque el viejo está muy arruinado. Y dice, preparaba un altar en el nombre de Jehová. Y luego hizo una zanja enorme, grande. Preparó luego la carne y la leña. Cortó un pedazo de la carne y la dejó sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. Y aquí es lo central, la columna vertebral de la palabra. ¿Por qué razón? Porque Él pidió que traigan mucha agua. Traigan mucha agua. Porque entendió que no era una guerra natural, sino era una guerra de dioses. No era una guerra entre hombres, sino era una guerra espiritual. Una guerra en el espíritu. Y contrariamente a lo que los circunstanciales testigos estaban viendo, recordemos que hacía 3 años que no llovía. Y él que vino a pedir agua, lo que escaseaba. ¿Se imagina usted qué importante que sería en ese momento el agua? Y que diga, venga, tráigame agua y lo vamos a derramar acá, lo vamos a... Pero ¿cómo usted está? Contrariamente a lo que todos pensaban. ¿Saben por qué? El agua escaseaba. Y el agua representa al Espíritu Santo. ¿Cómo estaba? Débil espiritualmente el pueblo. Estaba indeciso, como muchos de ustedes. No me digan amén. ¿Están un rato acá? Un rato acá. Y dice la palabra que él pedía 4
¿Cuántos cántaros de agua? Era mucha agua. Y el agua escaseaba. Era un bien muy preciado. Tenía mucho valor. Pero él entendía que la guerra se iba a ganar en el mundo espiritual. Hoy escuchaba un devocional del Consejo de los Pastores y hablaba de esto. Hablaba que un hombre escucha ruido a la madrugada y se levanta y quiere prender una lámpara y no la podía prender. ¿Por qué razón? Porque la persona que había entrado a su casa se acercó de tal manera y que en la oscuridad él no lo veía, él quería prender la lámpara y el hombre que se había metido en su casa se la apagaba y quería prenderla de vuelta y se la apagaba de vuelta. Le decía, la mecha está mojada, ¿cómo voy a hacer para prender? No veo nada. ¿Por qué? Porque sus ojos no pueden ver. Por eso es necesario abrir nuestros ojos espirituales. Lo que sucedía, él quería prender la lámpara, pero no podía ver a su enemigo, no podía ver al tipo que se le había metido dentro de la casa y lo tenía enfrente. Así somos nosotros cuando no nos damos cuenta que el enemigo se danza delante nuestro y no lo podemos ver, porque creemos que es natural, que el asunto es en lo natural, pero el asunto es en lo espiritual, hermano. Dicen, y lo escuché y lo aprendí hoy. Mire cómo es el Señor, ¿no? Porque esta palabra la tengo preparada, armada de la semana anterior. Pero hoy me daba estos datos. Dice que cuando vinieron los españoles a conquistar América, venían a caballo y los indios, los indígenas, le arrojaban lanzas, flechas a los caballos porque pensaban que el enemigo era el caballo. Y el caballo solamente era usado. Muchas veces nosotros nos agarramos con la persona, pero ¿qué pasa? El diablo está usando a esa persona y nosotros queremos darle a él. Y tenemos que entender qué es lo que opera la persona, no el problema en la persona. Es una guerra espiritual. ¿Cuánto me están entendiendo? Y eso es lo que pasó con el profeta, porque él no tenía ninguna chance frente a 450, pero entendió que era una guerra espiritual. Diga conmigo, yo debo entender que muchas cosas que me están pasando están en lo espiritual. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Derramó lo más preciado, decíamos. Derramaba el agua que escaseaba. Pero nosotros tal vez no tomemos la dimensión de lo que él estaba haciendo. Hacía 3 años, nosotros tuvimos 3 meses sin llover. 3 años hacía que no llovía. Y el agua que había, venga, tráigala y derrámela acá. Habrán dicho, este está loco. Muchas veces van a decir que está loco. Bendita locura del Señor. Pero la Biblia aquí nos está diciendo que para que Dios se manifieste en tu vida, probablemente, casi sin equivocarme, te está diciendo que muchas veces tenés que poner lo más preciado para el Señor. Eso que escasea, para que el Señor se manifieste. Yo no sé lo que es. No sé qué es lo más preciado para vos. Pero Él lo derramó.
y traigan más. Lo derramó. ¿Qué es lo más preciado para vos? No me lo contesten, pero preguntátelo para vos. Quizá el Señor te está diciendo hoy que vas a tener que poner delante de Él quizá lo más preciado. ¿Qué es lo más preciado? ¿Tu esposo? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? Quizá lo tengas que poner delante del Señor para que el Señor esté orando. Quizá el Señor esté esperando para mover su mano. Y recuerde usted que el agua representa el Espíritu Santo. Versos 34 y 35. Llenad, decía hoy, 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Todo estaba cubierto por agua. Cuando llegó la hora de ofrecerle el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Pero le dijo, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Separó, derramó lo más preciado para los ojos del pueblo y el Señor movió su mano. Dice que el agua corría por todo lugar, derramó litros de agua. Pero sabe una cosa, él entendía que de ese modo iba a ganar la guerra. ¿Por qué? Porque no era en lo natural, sino en lo espiritual. Y como le dije recién, 450 hombres eran su oponente. No tenía ninguna chance. Tal vez vos sientas que no tenés ninguna chance. ¿Qué va a cambiar mi vida ya? Estoy condenado a la miseria. Mi vida se va al tacho. 450 eran frente a él. Pero él entendió cómo tenía que librar la batalla. No será con tus manos, no será con tu capacidad, sino con su Santo Espíritu. Sino con su Santo Espíritu. Sino con su Santo Espíritu. Qué poco saber. Dice que allí invocó a Jehová su Dios, el Dios de Abraham, Isaac, de Israel, el Dios de Víctor, el Dios de Mario, el Dios de Alberto, el Dios de Gustavo, el Dios de Mauricio, el Dios de Toti. Soy tu siervo y estoy aquí porque tú me dijiste. El día que vinimos a Rincón, nosotros vinimos con un llamado de Dios. No era que no teníamos nada que hacer, que estábamos aburridos en casa. Veníamos a pasear a Rincón. Vinimos con un llamado del Señor.
dijo, manifiéstate con poder. Que la incredulidad en esta noche sea quebrantada en tu vida. Que todo este pueblo sepa quién eres, Señor. Haz que su incredulidad sea quebrantada definitivamente. Que esas tradiciones de años sean quebrantadas en este tiempo. Que el estupor y que la falta de fe sean quebrantadas. Que toda duda sea disipada en esta noche. Como lo hiciste aquel día. Dice que el fuego, ya en el 38 y el 39 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja, volviéndolo todo el pueblo. Se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y esos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y allí dice la palabra, lo digo yo. Dice que el fuego del altar, por el Espíritu, quemó todo. La leña, la carne, las piedras, el polvo. Todo el agua que estaba en la zanja fue consumida. Nada quedó. Y ahí, al fin, su pueblo cayó de rodillas. Y se cayó postrado delante de Jehová, diciendo y reconociendo que Jehová es el único Dios. Yo clamo eso y declaro eso para la ciudad de Rincón. Pero ahora te voy a hablar de manera personal. Quizá estás clamando para que Dios mueva su mano, para que Él salga en defensa tuya de situaciones. Pero primero le dijo Elías, vas a tener que tomar una decisión. Ya no podés entrar y salir. Lo que dice, el Señor no puede ser burlado. Burlate del que quieras, pero no del Señor. Lo primero que le dijo Elías, hay que tomar una decisión. Vos elegís. Si crees que yo soy Dios, te dejo mi palabra, te dejo mis enseñanzas, te dejo un testimonio de vida. Ahora, si vos crees que los Baales son el Dios, vaya detrás de ellos. Es una cuestión de decisión. Es el balotaje de Isaías. El balotaje de Elías te dirige. Pero si ya tomaste la decisión, es hora de que repares el altar. ¿Está arruinado tu altar? ¿Cómo lo ves? ¿Necesita reparación? No tal vez tengas que hacer uno nuevo. Póngase de pie.